Error en el enlace que pusimos hoy, que nos confundimos el horario y la clase había terminado, entonces nos apuramos para programar otra. Espero que la gente se haya podido conectar. Puede ser que algunos se queden con las ganas hoy, luego veremos la repetición. Bueno, bienvenidos a todos, como siempre queremos agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que nos dan, por el trabajo que están haciendo, cada uno en su lugar, de difusión, de aporte, de plegarias, teilim. El tema de los teilim está dando una respuesta bastante fuerte, y eso que no hicimos demasiada propaganda. Ya se llenaron 10 libros, son 1500 teilim, por lo menos, que se dijeron en Shabbat dentro del grupo de Galei Night en español, sin contar aquellos que los dicen igual y nosotros no se inscribieron. Pero la toma de conciencia de ser una unidad y de trabajar todos juntos es algo muy importante y es verdaderamente vitalizador. En distintas culturas esa energía que se moviliza le dan distintos nombres. De todas maneras, tienen que saber que ese nombre que se le da a la energía en distintos idiomas, en distintas culturas, no es esto de lo que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la esencia infinita de Dios, unido con la luz infinita, que rodea a todos los mundos y que permea a todos por igual, unido con esa luz que penetra en todos los mundos, que llena todos los mundos y que es la vitalidad actual, que recibimos para existir, tanto nosotros como todas las criaturas y todos los mundos. Todo eso, todo junto, se llama Dios Uno. Y cuando uno invoca la curación, cuando invoca los pedidos, no tiene que referirse a una energía, o no tiene que referirse a un objeto, ni a un ser, solamente tiene que dirigirse a Él, a la esencia infinita, o a vos, a ti. Cuando uno está haciendo tefilá, verdaderamente decimos Baruch atah, bendito eres tú, y tú en segunda persona, quiere decir que yo estoy hablando con alguien que está enfrente mío. Es distinto cuando uno dice Él, Hashem, está hablando en tercera persona y se está hablando de eso, pero cuando nosotros hablamos con Dios, estamos por encima de todas esas energías que otras religiones, otras culturas invocan en forma equivocada, pensando que eso es Dios. Atrás mío ven el cuadro de las letras. ¿Ven conmigo? Atrás mío ven el cuadro de las letras. ¿Cómo se llama el cuadro de las letras que hay ahí atrás? Ahí lo estás viendo en la pantalla. Habla fuerte porque si no, no escucho. ¿Cómo se llama? Más fuerte. Emet Lamed Pija. Emet Lamed Pija. Esa es la Aleph. ¿Y cómo se llama? Emet Lamed Pija quiere decir verdad enseña tu boca. ¿Y cómo se llama todo el cuadro? ¿Qué es lo que hay ahí? Él. Habla fuerte porque si no te escuchan. ¿Qué hay? Letras. Las letras. ¿Y cómo se llaman esas letras? ¿El? ¿En hebreo? Otiot. Otiot. Otiot son letras y todas juntas forman el... ¿Cómo se llaman todas las letras? ¿Con qué letras empieza?
Aleph Bet, es el Aleph Bet. El Aleph Bet con las con las explicaciones. Ustedes saben que cada letra tiene un nombre y ese nombre tiene letras que son las iniciales de una expresión. Esa expresión que eligió Rabbi Akiva para darle a cada una de las letras. Y Shenghi conoce el nombre de las letras y lo que significa, y por eso lo primero que dijo fue Aleph. ¿Qué es lo primero que dice un chico? ¿Qué es lo que se le enseña al chico lo primero de todo? Aleph, Ejad. ¿No, Juan? ¿Vamos a dormir? Dame un beso y anda a dormir. Laila Tov. Vamos a ponerse de acá para que su sueño sea reparador y feliz. El ruido de las monedas rompe todas las clipot. Ella es mi hija, mi nieta Shendel Braja, Shendel Broje, y vino a ver qué es lo que estaba pasando, qué hacía el abuelo. Están de vacaciones y entonces vinieron a dormir a la casa de los abuelos, como nos gusta hacer a todos los nietos. Muy bien, les decía que ahí atrás está el Aleph Bet, un cuadro con todas las letras que la mayoría de ustedes seguro conoce. En México, el señor Francisco, uno de nuestros grandes colaboradores allí, está produciéndolo en tamaño bastante grande y con forma para poder colgarlo, usarlo de pizarrón. Así que sería interesante que empecemos a encargar eso y llevarlo a todos los países. Incluso si alguno quiere fabricarlo en su propio país, ya hubo otros que los hicieron y los vendieron. Aquellos que quieran pueden hacerlo. Hace varios años, cuando le preguntamos a Rav Ginsburg acerca de la necesidad de enseñar Hasidut, de enseñar el Tanya, le preguntaba por dónde teníamos que empezar, siendo que la mayoría de nuestros alumnos son Benei Noach, y hay algunos temas que son específicos para el judío. Entonces, él nos dijo que empezamos por la segunda parte del libro, que se llama Shar Aihud Be'emunah. Shar Aihud Be'emunah. ¿Qué significa esto? El portal de la unificación y la fe. Todo el libro se trata de las enseñanzas de Rabbi Shneor Zalman de Liadi, el primer rebbe de Chabad, y se llama Shneor Zalman de Liadi o de Lubavitch, Rabbi Shneor Zalman. Su nombre quiere decir Shnei Or, quiere decir dos luminarias, o dos luces, refiriéndose a sus maestros, el Baal Shem Tov y el Magid de Mestrich, de los cuales sigue la línea. Zalman es una forma en Yiddish del nombre de Shlomo. Shlomo Amelech, ustedes saben que fue el hombre más sabio, y él enseñó que había dos tipos de sabiduría. Estaban las aguas superiores y las aguas inferiores, como trae el Zohar en el Perashat Noach. Allí él explica, de acuerdo a la enseñanza de Shlomo Amelech,
el más sabio de los hombres, que hay dos sabidurías. Y la sabiduría en Kabbalah está comparada con el agua, porque el agua fluye tanto de arriba para abajo, en forma de lluvia, como de abajo para arriba, en forma de rocío, en forma de vapor, de evaporación. Y en el medio se unen para formar nubes. Y esa nube es el intermediario entre el aire disuelto en el agua disuelta en el aire, que es lo que se llama Geshem, que es lo que se llama Ruach, viento, y el agua disuelta en el agua condensada, que son las gotas de lluvia, la lluvia se llama Geshem. Y Geshem también, Gashum, significa material. Entonces el agua simboliza el intercambio entre lo espiritual y lo material, y en tanto sabiduría, la sabiduría representa a esa sabiduría que viene del cielo, de Akadosh Baruj Hu, que es la Torá, donde él pone su voluntad y escribe allí las instrucciones de cómo hizo el mundo y cómo tiene que ser manejado y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cumplir la tarea de refinarlo y hacerlo adecuado. Y por otro lado está la sabiduría que viene de abajo, que es la sabiduría de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es el conocimiento puro, neutro del hombre, de la creación de Dios, de la naturaleza. Entonces, el nombre Shneur Zalman alude a todo este tipo de cosas cuando nosotros meditamos y asociamos todo lo que nos enseñan los sabios, especialmente el Rebbe de Lubavitch, el Rav Ginsburg y por supuesto muchos otros sabios de todas las generaciones. Meditamos que hay dos luces y hay dos aguas. La Torá es comparada con la luz, como está dicho, Torah Or. La Torá es luz. Y también Maim o Mei a Torah. Las aguas de la Torá. Todo aquel que tiene sed, que venga y beba, dice el profeta. Es muy extraño que alguien diga, todo aquel que tenga sed, que vaya a las aguas y beba. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. Pero las verdaderas aguas son las aguas de la Torá. Entonces, a través de beber de las aguas de la Torá, podemos luego conocer la naturaleza, entender, y allí vuelve para arriba el vapor, el rocío, para juntarse en lo alto con las aguas de Dios. Y así también está el concepto de Ratzó Vashov, que quiere decir correr hacia lo alto, el alma que se escapa hacia lo alto para correr, para conectarse con Dios. Y Shov quiere decir retornar. Cuando el alma retorna a este mundo por orden de Dios para cumplir su tarea. A la luz de todo lo que estudiamos todos estos años, todos estos conceptos nos sirven para meditar como chispa, para encender caminos de meditación, caminos de formas de conocernos a nosotros mismos y a Dios. Entonces les decía que el Rav Ginsburg nos dijo que comencemos Shara y Hut Be'emuná,
En el Shara Ihud Bemuná, que es el libro del cual hicimos un curso bastante extenso, que fue por ahí, comenzamos el estudio del Tanya, el Rebbe habla de las maravillas de la creación, cómo uno puede conocer a Dios, despertar el alma y el conocimiento a su existencia, a partir de ver la naturaleza, a partir de ver todo lo que Él creó. Y entonces, si nosotros tomamos conciencia del universo enorme, tanto en forma macro, con las estrellas y las galaxias, y toda la materia infinita, hasta el más pequeño átomo y sus partículas interiores, el electrón, y todas esas partículas que se van descubriendo, partículas subatómicas que son completamente fuera también de la comprensión humana. Entonces uno toma conciencia al ver todo eso de la existencia de Dios y de su grandeza. Y que no existe que exista todo eso sin alguien que lo haya creado. Por supuesto hay muchas preguntas, hay muchos interrogantes, algunos que los vamos resolviendo, otros que se van a resolver cuando venga Mashiach, pienso que los principales. Y entonces eso nos sirve para encender nuestro corazón y nos sirve para conocer a Dios. Pero hay una expresión jasídica que dice, yo a Dios lo conozco, yo sé que existe Dios, no hay ninguna duda, pero yo existo. Entonces, una vez que terminamos con la segunda parte del Tanya, comenzamos con la primera. Ya hicimos un curso, pero llegamos hasta el capítulo 14. Quisimos comenzar de nuevo y hacer todos los 53 capítulos que tiene esta primera parte se llama Sefer Shel Beinoni. En toda esta primera parte, lo que busca el Rebbe tiene muchos objetivos, pero así como en la segunda es el conocimiento de Dios y su grandeza a través del conocimiento de la naturaleza, en esta primera parte el Rebbe busca conocer a Dios, pero a través de conocer el alma humana, a través de conocernos a nosotros mismos. Nuestra luz, nuestra oscuridad, nuestra alma divina, nuestro alma animal, nuestras inclinaciones buenas, nuestras inclinaciones malas, cuáles son los preceptos que tenemos que cumplir, con qué está ligado, cómo eso nos hace bien, etcétera, etcétera. Estudiamos muchas cosas para comprender todo esto hasta ahora. Y acá en este capítulo 25, el Rebbe finaliza un tema que comenzó en el capítulo 18, que se refiere a un verso de la Torá, del libro de Devarim, que Moshe le dijo al pueblo de Israel. Ustedes saben que el quinto libro de Devarim, Deuteronomio, fue dicho por Moshe Rabbeinu en un solo día. Se llama Mishne Torah porque es la repetición de toda la Torá. Moshe le repite al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra, frente al Jordán, toda la Torá y todo lo que vivieron, toda la historia desde la creación. Le recuerda las instrucciones que él les dio, les enseñó a través de la Torá, le recuerda las maravillas que Dios hizo por él, le recuerda cómo es un pueblo elegido, cómo Dios lo ama, como hijo primogénito. También le recuerda todas las cosas con las cuales se enojaron a Dios. Pero el asunto es que Moshe los iba a dejar allí, le traspasó el mando a Yoshua, y Yoshua iba a entrar al pueblo de Israel en la tierra. Y una de las cosas que le dice al pueblo
Kikaro beileja dabar beot, befija ubilbabja la azotó. Ese es uno de los versos que el Rebbe nos enseñó, que tenemos que enseñarle a los chicos y decirlo también nosotros constantemente. Y dicha en hebreo suena muy hermoso. Ki karov eileja adavar meod befija u bilbabja la soto. ¿Qué significa esto? Como empieza ahí el verso, porque esta cosa está muy cerca de tu, está muy cerca en tu boca y en tu corazón para hacerla. La versión principal, la explicación principal de lo que significa esta cosa es la Torá. Y la Torá son los preceptos que Dios nos dio para cumplirlos. Por eso dice, está muy cerca de tu corazón y en tu boca para hacerla. Lo principal es la acción. La Torá se nos fue entregada para hacer. Por eso en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores hablamos de la relación entre los 365 preceptos negativos con los 365 conductos. Y en el capítulo anterior a este, los 248 preceptos positivos y los 248 órganos del cuerpo. De tal manera que al cumplir los preceptos, la persona está completa. Y cada uno de los preceptos, como su nombre dice, mitzvah que quiere decir tzapta de Jibur, quiere decir agrupación y conexión, los preceptos nos unen a Dios, tanto por dentro como por fuera, tanto con los 613, 248 más 365 son 613, tanto los 613 órganos físicos como los 613 orígenes espirituales de esos órganos. Y todo eso está en la raíz infinita de Dios. Por eso está dicho, el que toca el extremo de una cadena, cuando tira, está accionando en el principio de la cadena. Y ese es todo el asunto. Moshe le dijo, todo esto que te estoy enseñando, y que a lo mejor cuesta tanto entender, sin embargo, es algo muy simple. Es algo que está cerca de tu corazón. Entonces, ¿dónde hay que ir a buscar la explicación? Allí adentro. Y eso es el Hasidut. Todas las enseñanzas de los sabios desde el principio, incluso antes de la entrega de la Torah, todo lo que hay de antes, ¿dónde hay que llevarlo? Hay que llevarlo al corazón. ¿Pero qué quiere decir llevarlo al corazón? Agarramos un libro y lo ponemos en el pecho, entonces las cosas entran. O a lo mejor nos dan un premio, le damos un caramelo al chico y entonces él va a tener ganas de poner todo eso en el corazón. Está bien, son todas formas de acercar la Torah al corazón, pero el verdadero acercamiento es a través de la mente. Por eso el movimiento que comenzó Rabbi Shneur Zalman de Liadi se llama Chabad. Lubavitch porque, como ustedes ven, Lubavitch viene de Luba, que en el ruso quiere decir corazón, y hay Lubavitch porque hay, como en el Shema Israel, que dice, Ve'ahabta et Hashem Elokeja bechol lebavcha. Amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, pero el corazón se dice libeja, tu corazón. ¿Por qué dice lebavcha con dos vav? Porque, como estudiamos en el Tanya, hay dos corazones. Está el corazón que
se une con el alma divina y quiere hacer la voluntad de Dios, y está el corazón que está abajo, que va para abajo, el corazón animal que busca la vitalidad, busca el deseo del cuerpo, etcétera, etcétera, como estudiamos. Entonces, Chabad, por un lado, significa Chokhmah, Binah y Da'at. Como ustedes saben, son los atributos sefiróticos de la mente. La mente está formada por Chokhmah, que es la revelación inicial de la sabiduría de Dios, Binah, que es el poder de meditar, de razonar, que es lo que se llama pensamiento, y Da'at, que es esa parte de la mente que nos une con las emociones, con el corazón. Entonces, Chabad Lubavitch significa utilizar la mente para unir esos dos corazones y hacer que no solamente el que está dedicado al alma divina, sino también el que está dedicado al alma animal, se dedique a Dios. Chabad Lubavitch. Chabad quiere decir mente, y Lubavitch, corazones. La unión de la mente y el corazón, ¿para qué? Para hacer. Shneur Zalman también se llama Shneur Zalman del Yadi, porque él fue a un lugar donde fue enviado de emisario por el Magui de Maastricht, la ciudad de Liadi, y la ciudad de Liadi era el centro de los antagonistas del Hasidut. Pero él, con su gran capacidad, su conocimiento profundo, de tanto de la Gemara, de la Torá, de todos los niveles de la Halajá, él fue allá y hizo que muchísima gente que antes estaba en contra del Hasidut se dé cuenta que ese es el camino verdadero. Entonces, no hay solamente el trabajo de corazón, que es muy importante, el trabajo del corazón, la plegaria, derramar los sentimientos frente a Dios, sentir el sufrimiento del otro. Eso es importantísimo, porque eso nos lleva a hacer cosas, pero para despertar todo eso hay que tener una mente inteligente, hay que tener una mente pensante. Y Moshe Rabbeinu nos dice, no hay ningún problema, todo esto está muy cerca de ti para que lo hagas. ¿Dónde está? Ahí en tu corazón. Lo único que hay que hacer es entrar y allí vamos a ver a esa parte de Dios en lo alto que es el alma divina. Y como aprendemos en Kabbalah, todo fue creado a imagen y semejanza de Dios, no solamente el ser humano, sino que todo fue creado de acuerdo con la estructura divina de las 10 sefirot y a través de las 22 letras. Y eso es lo que tenemos también dentro nuestro. Al buscar a Dios, nos encontramos a nosotros. Y al encontrarnos a nosotros, encontramos a Dios. Después de esta introducción, posiblemente para muchos que son amigos nuevos, estudiantes nuevos de Galeiná y de Hasidut, y se acercan a nosotros, últimamente hay centenares de personas que se están acercando a las distintas actividades que realizamos, y verdaderamente es una gran alegría y una gran responsabilidad. Entonces,
Decíamos que en este capítulo el Rebbe está terminando el análisis que comenzó en el capítulo 18, con este verso que estuvimos meditando un poco ahora. Hablamos de lo que es la experiencia cotidiana, que aparentemente todo esto, el corazón se ocupa de las cosas del mundo, de los problemas de sustento, del amor y temor a Dios, al amor y temor por las cosas materiales. Entonces aparentemente no es tan fácil crear esos sentimientos correctos. Pero lo que tenemos que hacer en realidad es ver cómo Kadosh Baruj Hu en realidad ya los puso dentro nuestro. Y tenemos que sacar toda esa capa de sentimientos extraños que se metieron de prepo por alguna u otra manera, alguna otra razón, y ver que en realidad todo esto ya lo tenemos adentro. Porque en esencia, el ser humano, por definición, que al tener esa alma, que es parte de Dios en lo alto, ya tiene un amor y temor intrínseco a Dios. Ya tiene ese poder de la fe, porque la fe en realidad no es algo que lo crea el ser humano, sino que es algo que lo descubre. Pero ya lo tiene adentro porque es el nexo con Dios que lo hace vivir. Entonces, la fe es algo intrínseco en la persona, no es algo que hay que crear. Hay que fomentar la conciencia de la fe que se tiene, porque es algo que está muy en el inconsciente a veces. Pero los poderes de la naturaleza son tan grandes que a veces forman cáscaras que nos impide ver. Y para romper esa cáscara hace falta pasar por pruebas que nos exigen Mesirut Nefesh. Y en la época que estamos viviendo, verdaderamente pasamos constantemente por pruebas. La vida en realidad es toda una prueba. Y vemos que constantemente tenemos que estar haciendo las cosas por Mesirut Nefesh. Tenemos que entregar la vida por el ideal, por el principio que Dios nos entregó en la Torah. Entonces, por naturaleza, si la persona tiene el alma divina en su interior, tendría que cumplir los preceptos sin siquiera preguntar. Eso tendría que ser su principal placer, su principal preocupación. ¿Por qué no es así? Entonces vimos como hay un alma animada, un Yetzer Hará, el instinto del mal, que también puso Dios dentro nuestro para que compita con nosotros, al estilo del coaching que tiene el boxeador. El boxeador no, tiene un sparring, un boxeador tiene un sparring que lo ponen ahí para que combata y para que practique, para que se fortalezca. Y por supuesto le ponen un sparring que esté a medida de él. Pero así el Yetzer Hará tiene esa misma característica. El sparring nunca va a noquear, nunca le va a dar un golpe de knockout a la persona, porque no es su objetivo. Su objetivo es recibir golpes. Su objetivo es probar a la otra persona y fortalecerla para que crezca, pero sin llegar a hacer que se caiga o que reciba un golpe que lo deje fuera de juego. Porque eso es, el entrenamiento sirve para que después, en el momento en que sí tiene que enfrentarse a su rival, entonces ahí ya no hay vuelta, ahí tiene que poner todo a vida o muerte. Entonces esos son los momentos de Mesirut Nefesh. Pero el Yetzer Hará, si nosotros lo tomamos como un compañero, simplemente nos ayuda a fortalecernos. Y cuanto más nos exige y más nos sacrificamos, más fuerte nos volvemos.
Y entonces, ¿a través de qué hacemos esto? A través de las mitzvot, nos dice el Rebbe. A través de cumplir los preceptos, nosotros nos conectamos con esa fuente de energía. Y por supuesto, para cumplir los preceptos tenemos que estudiar Torah, tenemos que estudiar de dónde vinieron y cómo se hacen. Y por supuesto tenemos que hacerlos. Y hacerlo significa hacer buenas acciones. Y en el medio, hacer tefilá, rezar a Dios para que nos siga dando todo lo que nos da y poder conectarnos con Él. Entonces en este capítulo el Alter Rebbe termina este análisis y dice que todo judío en cualquier momento puede disipar ese espíritu de necedad. Habíamos hablado que esas clipot que nos impiden pensar, al principio de la clase habíamos hablado de que el Da'at es parte de la conexión de la mente con el corazón. Entonces, todo el problema, como sabemos de la creación del mundo, que el pecado fue el pecado del conocimiento del bien y del mal, Etz Adat Tov Verra. Se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no es simplemente el conocimiento del bien y del mal, sino que es ese Da'at que nos sirve para que aquello que nosotros pensamos y recibimos de nuestro inconsciente pase a modificar nuestras emociones. El intermediario que nos sirve para unificar. ¿Y qué pasa cuando eso no funciona? Está explicado en el Zohar acerca de Adam Rishon cuando pecó, que en realidad pasó por él un Ruach Shtut, un espíritu de necedad, que lo desvió. Shtut, desviá, también locura, quiere decir desviación. Lo desvió de su objetivo, le cambió los parámetros en la mente y decidió algo que Dios no le había dicho, siendo que nosotros vemos que Dios nos dice todas las cosas para bien, y nos dice cómo tiene que ser para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Es como si el dueño de una fábrica tiene sus empleados, y a los empleados les dice exactamente lo que tienen que hacer para que hagan bien su trabajo. No va a ir a decirles, hagan algo que puede llegar a perjudicarlo, por lo menos en forma consciente. Y Dios es consciente de todo. Nunca va a decir que hagamos algo que no es bueno para poder seguir haciendo la tarea que Él nos pidió. Entonces, dice que esa confusión se llama Ruach Shtut, y que para combatirla y corregirla, tenemos que ir para el otro lado. Y tenemos que revisar Shtut quiere decir locura o estupidez, Shtut de Kedusha, a diferencia del Ruach Shtut, un aire, de repente una confusión que se genera en la mente, se transforma con el Shtut de Kedusha. Entonces, así como nosotros hacemos cosas que no corresponden, porque no sabemos, porque no entendemos, tenemos que hacer cosas buenas, sin ningún motivo, solamente porque corresponden, porque esa es la forma de rectificarnos. Entonces va a suceder como pasó en el monte Sinaí, que primero vamos a hacer y después vamos a escuchar. Eso es en definitiva lo que significa Shtut de Kedusha. Vamos a hacer cosas que de acuerdo con la lógica, a lo mejor nosotros no entendemos, no sabemos para qué es. Pero estamos viendo que es Dios el que nos dice, entonces seguramente Él tiene razón. Y entonces vamos a hacer y después vamos a entender, vamos a saber de qué se trata. Y así es, cuando uno hace, a Kadosh Baruj Hu enseguida le muestra los motivos. Entonces, en cualquier momento uno puede salir de esa desviación hacia el lado incorrecto a través de hacer
un mismo proceso, pero en el sentido opuesto, haciendo un bien sin calcular. Y más sabiendo que al pecar nos estamos separando de Dios, estamos cortando los hilos, algunos de los 613 hilos que nos acercan a Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el Rebbe ahora. Este entonces es el significado del versículo, porque esta cosa está muy cerca a ti. ¿Qué dice el final del entonces el significado se refiere a todo lo que hablamos recién, todos los capítulos anteriores. Porque en cualquier tiempo y momento la persona es capaz y tiene el poder de librarse del espíritu de necedad y el olvido para recordar y despertar su amor por el Dios único, que ciertamente está sin duda latente en su corazón. El Rebbe, por supuesto, acá está hablando del judío. Entonces, utilizando un poco el razonamiento del Rav Ginsburg, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que no es judía? Despertar al judío que tiene en su interior. Hay muchas formas. Pero la primera es como nos enseñó Abraham Avinu, reconociendo que hay un Dios único y que todos los ídolos para nosotros no existen, no tienen ningún poder, es un pedazo de piedra sin ningún poder. Esto es el significado de lo que está escrito en tu corazón, porque esta cosa está muy cercana a ti, en tu corazón, de fijo el vivajablas, en tu boca y en tu corazón. Este amor lleva dentro de sí también el temor, es decir, el miedo de verse separado por cualquier motivo de la unidad y la unicidad de Dios, bendito sea. Si uno quiere comprender un poco qué significa esto, piense en lo que significa estar separado del amado. Ese amor tan tremendo conlleva el temor a dejar de ser amado o a perder esa persona que ama. Si uno tiene la mente madura, una persona madura, ese temor y ese amor está enfocado a Dios y al prójimo. Si no, ese amor y el temor está enfocado a un auto, o a una casa, o a una comida, o etcétera, etcétera. No estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de maduro o inmaduro. Este amor lleva dentro de sí también el temor, es decir, el miedo de verse separado por cualquier motivo de la unidad y la unicidad de Dios, bendito sea. Aún si ello significa ofrendar su vida, lo hará sin razón ni lógica alguna, sino exclusivamente debido a su propia naturaleza divina. Luego, con más razón, es mucho más fácil someter los apetitos propios, ya que ello involucra un sufrimiento más liviano que la muerte. Cuando nosotros pensamos, ¿qué puede pasar si hago esta pequeña cosa? Nadie se va a morir por eso. Entonces, el Yetzer Hara nos ataca por el lado más débil, por el lado que nosotros pensamos que no tiene tanta importancia. Entonces, el Mesirut Nefesh a veces no significa entregar la vida, y en general, no significa entregar la vida tal cual, sino significa en ese momento decir no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que es lo que me dice mi mente. O sí, voy a hacer esto, a pesar de que tenía planeado hacer otra cosa. Sin razón ni lógica alguna. Luego, con más razón, es mucho más fácil someter los apetitos propios, ya que ello involucra un sufrimiento más liviano que la muerte. Es fácil dominar la inclinación al mal. Acá el Rebbe está diciendo también que entregar la vida por algo también a veces es difícil. No cualquiera puede hacerlo y no en cualquier momento. Pero sí podemos someter momentáneamente a nuestro alma animal por pequeñas cosas.
Entonces esas pequeñas cosas nos van haciendo madurar y nos van fortaleciendo para luego poder crecer en sacrificios mayores. Es fácil dominar la inclinación al mal tanto en el plano de apártate del mal como en el de haz del bien, de que se hablará luego. Hay un dicho de los sabios que dice, Sur merrab beasetov, apártate del mal y haz el bien. En Hasidut, el Baal Shem Tov interpretó esta frase, apártate del mal haciendo el bien. Es otra forma de traducir del hebreo lo que significa Sur merrab beasetov. Apártate del mal y haz el bien. A veces la persona lo ve como dos cosas separadas, o dos etapas. Sin embargo, puede ser todo lo mismo. Apartarse del mal haciendo el bien. Como ustedes saben, cuando uno está ocupado en algo que lo atrapa, entonces deja de hacer otras cosas menos importantes. Por eso es tan importante en la educación darle incentivos y propuestas divertidas y que sean una prueba, que sean una competencia a los chicos, al educando, para que eso lo atrape y se dedique a eso y no se dedique a otras cosas. Y si habrá otras cosas en este mundo que vivimos hoy en día, como los celulares, la computadora, el internet, el YouTube. Hoy cuando hablaba con el encargado en Valley Night de subir los videos que les enviamos todas las semanas, le pregunté si ya había subido el video de esta semana, porque yo no lo veía. Entonces me dijo, no, todavía no lo subí. Y en hebreo subir quiere decir la alot. Entonces dice, Adai Anita es la alot de YouTube. Tengo que subir al YouTube. La alot quiere decir ascender. Entonces yo le dije en broma que en otra época los Hasidim querían y se ocupaban de subir a los mundos superiores, acercarse a Dios. Hoy, en nuestra época, los Hasidim nos ocupamos de subir al YouTube. Pero bueno, todas las cosas tienen su lado positivo y el mismo nombre YouTube, hoy estaba pensando qué significa subir al YouTube. Tube, que es un tubo, ¿no? Creo que del inglés el tube se refiere a la pantalla de la computadora, pero también tube quiere decir tubo. ¿Sí? Esperen que, ya que estamos, me fijo a ver cuál es la definición en el diccionario de la palabra tube. Sí, un cilindro, un caño, un conducto. Entonces, el YouTube también puede ser interpretado como you. Habíamos dicho hoy que cuando bendecimos a Dios decimos atá, decimos tú, you. Entonces, podemos utilizar el YouTube como un sinor, como un conducto para acercarnos a Dios y para transmitir la palabra de Dios al mundo. Así que, como todo en Hasidut tiene su interpretación buena, hay muchos rabinos que le dicen a sus Hasidim o incluso el resto de la gente que no es Hasid, le dice a la gente que no entre a la computadora, que no entre a internet, y menos que entre al YouTube a ver todas las cosas que hay allí. En cambio el Rebbe nos enseñó que hay que utilizar toda la tecnología, todos los métodos que el Akadosh Baruj Hu nos dio para servir a Dios. Por supuesto, los que no
están en condiciones de pasar esa prueba, tienen que tratar de abstenerse. Pero en este momento los miles de millones de personas que entran al Internet necesitan también tener una opción. Entonces, esto también es como un Mesirut Nefesh, el que estemos aquí nosotros utilizando todo esto, un Mesirut Nefesh, porque cada uno tendría que estar en su lugar, o durmiendo, o haciendo tefilá, o estudiando Torah, y estar reunidos a través de este internet tan desprestigiado, utilizarlo para algo de Kedushá, es verdaderamente cumplir con la profecía del profeta que dijo que el mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y siempre decimos esto, que esto que estamos haciendo ahora, estamos llenando las ondas que rodean a la tierra con palabras de Kedusha. Y Besrat Hashem, Lejaim, Lejaim, que abunden y que llenen y inunden, y que el diluvio que mató a tanta gente en su momento sea un diluvio de Torah, que eso son aguas que dan vida, Lejaim, Lejaim. Bueno, entonces, aparte del mal y haz el bien. En este momento el Rebbe se ocupa de la primera parte, que es apartarse del mal. Luego va a hablar de lo que es hacer el bien. Específicamente, aun cuando se trata de una prohibición rabínica menor, es fácil dominar la inclinación al mal, para no violar la voluntad de Dios, ya que en el momento en que ejecuta el acto prohibido se separa con ello de la unidad de Dios, tanto como si fuera realmente idolatría. Y también en lo que se refiere a la idolatría puede arrepentirse después. Entonces, hay prohibiciones, aparte de los 613 preceptos, están aquellas legislaciones que hicieron los rabinos en su momento y también durante todas las generaciones, que se llaman prohibiciones rabínicas menores, que son como un cerco, como establece la Torá, que le pidió a los responsables del pueblo de Israel hacer la Siak, la Torá, hacer un cerco para la Torá, para que la gente no transgreda los preceptos de la Torá. Entonces los rabinos hicieron todo un cerco de preceptos de Ramanán, como son llamados, preceptos rabínicos, que no son de menor importancia, sino que son una cerca, como explicamos en las clases anteriores, que nos impiden caer en la transgresión. Entonces, para el que se ocupa de cuidar a la gente que no caiga en la transgresión, no se ocupa solamente de que no caigan al pozo, sino se ocupa de que no se apoyen en la baranda, o que no la empujen, o que no la rompan, o que no salten por encima. Entonces, las prohibiciones rabínicas menores no son de menor importancia, son de suma importancia. Pero de todas maneras, cuando uno piensa en esas cosas, piensa como que son que no tienen ninguna consecuencia. Como aquel que se para en el borde del andén del tren, pasando la línea amarilla, a pesar de que viene y le dice, no, correte, y él le dice, no, yo no tengo problema, yo me quedo acá, cuando viene el tren me corro.
puede ser que no le pase nada, pero si viene alguien de atrás y lo empuja, por más que él sea muy fuerte y sea muy seguro de sí mismo, está en peligro de muerte. Y esa es la función de los rabinos. Entonces, ese Mesirut Nefesh también hay que aplicarlo en las pequeñas cosas. Un Ben Noach dice, yo no hago idolatría, yo creo en el Dios uno. Pues no hace falta arrodillarse en una estatua para hacer idolatría. Acá vemos, si uno dice esta ley que está escrita en la Torá no tiene importancia, yo me ocupo nada más de las cosas que yo considero importantes, entonces está diciendo yo sé más, y esa separación de la voluntad de Dios es idolatría. Entonces él, cuando va a hacer algo prohibido, se va a separar de eso como si fuera realmente idolatría. Y también lo que se refiere a idolatría puede arrepentirse después. O sea, está dicho que no hay nada que se oponga a la teshuvá, que todo lo que uno hace, puede decir, bueno, lo voy a hacer, total después me arrepiento y mis pecados son lavados. Como me preguntaban el otro día, si yo hice algo malo contra una persona y eso para que me perdonen Yom Kippur, yo primero tengo que pedirle perdón a esa persona y después pedirle perdón a Dios por los pecados que hice con Dios. ¿Y qué pasa si no la encuentro? O muchas veces sucede que esa persona murió y ya no puedo enfrentarme a él para devolverle o para pedirle perdón, disculparme. Entonces hay formas de resolver ese asunto que es, por ejemplo, cuando alguien murió y no llegué a presentarme a él para pedirle perdón, entonces voy a la tumba con 3 testigos y entonces pido a él, le pido perdón frente a ellos y es como si yo hubiera cumplido. Y algo parecido surge cuando de repente hice algo por alguien y yo nunca más lo vi, capaz que yo no conozco a esa persona, desapareció, me fui del país, o esa persona era de otro país y se fue, y ¿cómo puedo hacer? Me voy a pasar toda la vida buscándolo para arreglar esa pequeña falla que hice. Entonces hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu que tenga misericordia y también, frente a testigos, depende de la falta que sea, si son 3 o 10 testigos, o que son llamados jueces, en ese momento uno pide perdón y entonces puede presentarse en Yom Kippur para pedir perdón a Dios por las cosas que hizo frente a él. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, lo voy a hacer, total, hay muchas formas de repararlo. Como cuando uno le presta el celular al chico, dice, bueno, total, si se cae, se compra otro, o lo mando a arreglar, si hoy es tan barato comprar estas cosas, no es tan barato, ¿no? Pero después cuando eso se rompe y hay que gastar dinero y perder tiempo en repararlo y uno no lo puede usar y tiene que trabajar, en ese momento se da cuenta que cometió un error. Entonces acá el Alter Rebbe dice que incluso si hace un acto muy tremendo puede llegar a arrepentirse después. Y vuelve a unirse con Dios, como dijimos antes, la Teshuvá. No hay nada que se enfrente a la Teshuvá. Pero vamos a ver en los capítulos siguientes que el Rebbe, y acá también, va a refutar un poco esta idea. Aunque el Talmud declara que a quien dice pecaré y me arrepentiré, no le concede oportunidad para hacerlo, esto significa solo que Dios no ayuda a un pecador como este otorgándole una ocasión venturosa para arrepentirse.
va a impedir, no le va a permitir arrepentirse, porque él lo hizo en forma premeditada. Entonces es como que tiene que arrepentirse del aprovechamiento del arrepentimiento. Sin embargo, si él mismo arrebató la oportunidad y se arrepiente, no hay cosa que pueda interponerse en el camino del arrepentimiento. Entonces Dios no lo va a ayudar, pero a lo mejor él busca y con empeño y llega a la oportunidad en que su arrepentimiento es aceptado. Entonces, ¿qué significa esto? En el Talmud está escrito que una persona que dice que va a pecar porque después va a hacer teshuvah, entonces no se le permite el camino de la teshuvah. Entonces, si no se le permite, tiene que sacrificar su vida para poder ser perdonado. En cambio, cuando el pecado es pequeño, esa separación es algo temporario, no es algo que lo va a separar de Dios en forma permanente. Incluso frente a esos momentos, la persona tiene que actuar como Mesirut Nefesh. Y resistirse. Pero hay un problema. Y el mismo Rebbe va a contestar este asunto, y es que cuando nosotros estamos hablando de pecados como la idolatría que ocasionan que se cercene el alma de la persona, y luego para poder volver a unirse tiene que hacer una teshuvá tan grande que implica como si hubiera reencarnado de nuevo, o directamente morir y volver a otra reencarnación. Estamos comparándolo con un pecado que es simplemente un problema momentario, que después en Yom Kippur, o si le pide perdón al amigo, lo van a perdonar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, como vemos acá, que no es que se le impide completamente hacer teshuvá, sino que no se le da la oportunidad, no se lo asiste para que él pueda hacer teshuvá. Entonces, todo el proceso va a ser mucho más difícil. Pero, si se arrepiente de verdad, entonces va a poder volver a conectarse y es perdonado. Y entonces volvemos de vuelta. Si incluso la idolatría, que es el pecado más tremendo, puede ser reparado, aunque sea con la muerte, entonces la persona que no comprende puede llegar a hacerlo. Porque dice, no hay nada que no se pueda reparar, todo se puede reparar. Y esa es la diferencia del judío, del alma judía. En ese caso, el judío, por más que sepa que de alguna u otra manera se puede reparar, nunca va a caer en eso. Y va a sacrificar su vida antes de sentir esa separación temporaria de Dios causada por la idolatría. Entonces ustedes van a decir, hay muchos judíos que vemos que son idólatras. En realidad no son idólatras. Ellos piensan, están equivocados dentro de su mente, pero dentro de su alma y su corazón profundo, ustedes saben que el alma divina mora sobre todo en lo profundo del corazón, en el punto íntimo de las emociones del corazón.
Por eso cuando hablamos los otros días de la presencia divina que cayó en lo más profundo, también nos referimos un poco a eso, cayó dentro de las clipot más duras. Entonces, dentro del corazón está aquello más puro que hay, pero está rodeado de cáscaras muy terribles del ego y del Yetzer Hara y todas esas cosas. Y por eso está dicho, cuando más Kedushá, más Yetzer Hara. Cuando más Kedushá hay, más impureza. Entonces, por más que el judío sepa que de una u otra manera va a volver a Dios, esas cosas él no las va a hacer, por lo menos en forma consciente. Solamente si es lo que llamamos un Tinok Shenishba, un bebé que fue raptado. Entonces, como nos sucedió a nosotros y a ustedes, fuimos raptados dentro de una sociedad idólatra y no sabemos cómo es la cosa, nos educaron. En algún momento Dios nos hace volver. No obstante, cada judío está preparado y dispuesto para sufrir el martirio por la santificación del nombre de Dios y no cometerá un acto de idolatría siquiera temporalmente con la intención de arrepentirse después. Por eso tantos judíos cayeron en los hornos de la Inquisición y en la crucifixión y en las hogueras, las torturas, y sufrieron los peores castigos, pero no dieron el brazo a torcer. Esto se debe a la luz divina que está investida en su alma, como se expresara antes, que no tiene en absoluto el plano temporal, sino que trasciende el tiempo. Además, esta luz divina no solo no es gobernada por las leyes del tiempo, sino que por el contrario rige y domina el tiempo, como se sabe. Muy bien, creo que vamos a dejar aquí. Lo que les decía al principio de la clase es que comenzamos a estudiar el Tanya por el segundo capítulo y hace varios años, el primer curso que dimos fue de el portal de la unificación y la fe, que es el segundo de los cinco partes en que se divide el libro de Tanya. Entonces, es muy importante que aquellos que no participaron de este curso o que participaron y seguramente ya se olvidaron, hay varios aquí que veo que sí participaron, es importante que lo vuelvan a cursar, que vean la grabación. Todos estos cursos nosotros los vendemos a $100, pero aquellos que verdaderamente quieren verlo, no quiero que el precio sea un impedimento. O lo hacemos en muchas cuotas, o hacemos alguna beca con descuento. Cada uno conoce sus finanzas, pero es importante, y sobre todo para los Benei Noach, por supuesto que para el judío, es importante para los Benei Noach que se sepa que el principio de conocer a Dios y de amarlo y temerlo es a través de conocer la naturaleza y su obra, y de eso habla este libro. Y esto analizamos en un curso. Creo que eso tiene 12 capítulos y es un curso de varias decenas de clases, así que aquellos que quieran tomarlo, los invitamos a escribir, como siempre, a admin, y eso va a ser sobre todo beneficio para ustedes, pero también
como de costumbre, a apoyar todo el trabajo nuestro de Galeinai. Y últimamente estamos ayudando a familias con problemas de sustento aquí en Israel y también en algunos otros países. Todavía no a gran escala, no estamos haciendo nada estratosférico, pero es una semilla que estamos plantando y los invitamos a ustedes que a través de esto, o a través de comprar las canciones, o comprar los libros electrónicos y todas las cosas que estamos poniendo a su disposición, contribuyan. Todo lo que compran también es considerado tzedakah. Entonces es una tzedakah doble. Por un lado ustedes ayudan y ustedes también son ayudados a recibir todo ese material. Y es importante que también lo trasladen a los demás. Les enseñen, formen cursos, traigan gente para escuchar las clases, tanto grabadas como en vivo. La mayoría de ustedes están en el celular también, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram. Y este Shabbat que pasó, leímos los Teilim. Ustedes todavía no entraron en el mes de Av. En este momento en Israel, el jueves, estamos en el miércoles de la noche, que ya es el día quinto. Comienza el mes de Av. Y los Teilim, aquellos que no lo dijeron, pueden decirlos hasta que se ponga el sol del miércoles. Entonces, si alguno de ustedes todavía no se inscribió, le escriben a Ángel, galeinai.org, y él les va a asignar Teilim. No hace falta que digan muchos, pueden llegar a decir, si no dicen nada les damos 10, pero si ustedes quieren pueden ser 5, 3, 2, 1, lo que cada uno esté dispuesto. Y así, una vez por mes, el Shabbat anterior a Rosh Chodesh, repartimos los Teilim, y hoy a todos aquellos que dijeron Teilim, les enviamos un CD por internet en MP3 sobre el Perek Shirah. Puede ser que alguna persona que dijo o que estaba inscrita en el mes anterior y no figuró en la lista por error, porque son varias ocasiones mucha la gente, nos escribe y los ponemos y recibe el premio. Así que todavía hay tiempo para que lo digan. Está muy bien decirlo cada Shabbat, pero la idea es completar todos esos libros solamente el Shabbat anterior al Rosh Chodesh, que es el Shabbat de Mevarjim, que bendecimos el mes que comienza. No queremos decirle a la gente que lo diga todos los Shabbatot o todos los días, porque ya ese es un compromiso bastante más difícil de seguir, pero si lo dicen todos los días o todos los Shabbatot, está muy bien, no está para nada mal. Incluso si los aprenden de memoria, eso también, cuando van por la calle, si quieren limpiar el aire que los rodea y sacar que pasen solo cosas buenas, estudien cosas de memoria y cuando van por la calle, si no tienen un libro a mano, van repitiendo las palabras de Torah, se puede decir en castellano, cuanto mejor si es en hebreo, pero bueno, ya ven que hay muchos asuntos. Y todo lo que ustedes puedan colaborar, vamos a empezar a viajar a otros lugares, a otras ciudades, en vez de Jerusalén, vamos a ir a visitar a Rabbi Shimon, a Larizal, a Rabbi Akiva, en Tiberia, en Tzfat, en todos lados, y desde allí les vamos a también transmitir nuestras experiencias con fotos y todo. Mañana jueves tienen la clase del Rabbi Yaakov, de Kabbalah y Psicología, y el domingo, como siempre, tenemos la clase de Torah, tenemos la clase del Zohar, la clase de Miriam. Ya comenzó el curso de Pirkei Avot. Aquellos que no están inscritos, por favor, escriben a Ángel y nos escribimos, o a Jenny, por supuesto,
los cursos es preferible escribirle a Jenny, también es YENNY, galeinai.org. Ya nos vamos, así que tengan todos Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel, y todo con Mashiach Now. Queremos al Mashiach